Hola, mi nombre es Andrés Delgado, soy estudiante de Medicina de la Universidad Francisco de Miranda, segundo semestre, y el tema a tratar es hemostasis y coagulación. Hemostasis y coagulación. La hemostasis es un conjunto o una secuencia de reacciones que se da para detener el sangrado, o también un mecanismo de defensa del cuerpo humano para detener el sangrado. Esto se da cuando se rompen o se lesionan los vasos sanguíneos, empieza una hemorragia, empezamos a botar sangre de manera externa o manera interna de nuestro cuerpo. De una vez ahí se activa los procesos hemostáticos y van al foco de la lesión para poder detenerla de manera eficaz. Existen tres maneras o tres mecanismos para detener el sangrado. El primero es la coagulación sanguínea, el segundo el vasoespasmo, el tercero el tapón plaquetario. ¿Ok? Cuando el proceso hemostático es exitoso, se detiene la hemorragia. Usualmente la hemostasis sirve o es más eficaz cuando son hemorragias en vasos pequeños. Sin embargo, cuando son hemorragias masivas en vasos grandes, usualmente necesita de intervención médica para poder detener ese tipo de hemorragias grandes. Esta es una foto de una hemorragia. Como podemos ver, este es el vaso sanguíneo que mostré anteriormente, y aquí vemos la sangre saliendo por afuera del vaso sanguíneo. La hemostasis lo que se encarga, por así decirlo, mejor dicho, de tapar el vaso sanguíneo para poder sella el vaso sanguíneo para finalizar la hemorragia. Vasoespasmo. Cuando una arteria se lesiona, el músculo liso de esta se contrae inmediatamente. A esta reacción se le llama vasoespasmo. Como podemos ver en esta foto, esto es una arteria y está contraída. Esta es la sangre y aquí está contraída. Aquí está contraída. ¿Ok? Esto hace de que la sangre, como podemos ver en la foto, se reduzca por varios minutos o varias horas. Esto le da tiempo a los procesos hemostáticos para poder finalizar la hemorragia exitosamente. Este proceso se da por el daño al músculo liso, o ya sea por las sustancias liberadas por las enzimas activas, por las plaquetas activas, perdón, o los receptores de dolor de dicho músculo liso. Las etapas de la hemostasia. La hemostasia se clasifica o se puede dividir en tres. Cuando se da una lesión, se crea un coágulo de sangre para poder frenar la hemorragia. Este coágulo de sangre está constituido principalmente por plaquetas y por fibrina. ¿Ok? Como podemos ver, la hemostasia se divide en tres, que son hemostasia primaria, hemostasia secundaria y hemostasia terciaria, o también conocida como fibrinólisis. Hemostasia primaria. Esta inicia cuando se hace la lesión, que es como podemos ver aquí, la lesión o el daño de la arteria o vaso sanguíneo. ¿Ok? A continuación de la lesión, se hace un proceso o una respuesta de la hemostasia, es que hace un proceso que se llama vasoespasmo, que es que contrae el músculo liso que está dentro de las arterias para poder disminuir el flujo sanguíneo local, para evitar hemorragias y trombosis. Esta es una foto del vasoespasmo. ¿Ok? Al mismo tiempo, las plaquetas están siendo activadas y se adhieren al endotelio del vaso roto por el factor de von Willebrand. Este factor lo que hace es que las plaquetas se puedan unir covalentemente o con un enlace covalente así establemente
al endotelio roto, porque como tal, sin este factor, las plaquetas no se pudieran unir al endotelio roto, sino que se unirían y no sería, por así decirlo, un estable. ¿Ok? Entonces, cuando la plaqueta se adhiere al endotelio roto, esta cambia de forma y para liberar sustancias en el plasma. ¿Por qué esta libera sustancias? Para poder llamar a más plaquetas y reclutar y que se adhieran unas con otras para formar el tapón plaquetario primario, que es este. Este tapón plaquetario primario es temporal. ¿Ok? Y aquí viene la segunda etapa de la hemostasia. ¿Ok? Cuando se inicia la hemostasia primaria, se activa la cascada de coagulación. ¿Ok? Esta llama a las proteínas responsables para que ejerzan su función. ¿Qué hace esta cascada de coagulación? O ella lo que hace es formar fibrina. La fibrina es muy importante, o lo que hace es fortalecer este tapón primario y darle estabilidad, como podemos ver en esta foto. Coagulación de la fibrina. Aquí está, por así decirlo, más sellado ese tapón primario, o es más reforzado. Estos factores de la coagulación son proteínas inactivas que se encuentran, en la sangre en su forma inactiva. Estas se activan dependiendo de la necesidad del organismo, y su función final es transformar el fibrógeno a fibrina, que tiene un papel fundamental para los procesos hemostáticos. La tercera y última etapa de la hemostasia, llamada fibrinólisis. Esta trata de ir reduciendo poco a poco ese tapón plaquetario para poder volver a la normalidad ese flujo sanguíneo, por así decirlo. Así como se encuentra en esta foto, ya se quitó el tapón, como vemos aquí, y ya está el flujo sanguíneo de sangre correctamente. ¿Ok? Esto se da gracias a la plasmina, que la plasmina es una proteína que deriva del plasminógeno. ¿Ok? Ella tiene una función de reducir la fibrina, y como dije anteriormente, el tapón plaquetario está compuesto por fibrina. Esto es un video explicativo sobre las fases de la hemostasia. ¿Ok? Aquí podemos ver una persona que se corta con un cuchillo. Vemos la anatomía del dedo, las venas y las arterias, etcétera, etcétera. La arteria, vemos una lesión en una pequeña arteria. En esta arteria nos encontramos glóbulos rojos, que son células que transportan oxígeno, plaquetas, y las de colores, que son factores de la coagulación. Justo cuando se da la lesión, se da una respuesta o se hace un proceso que es vasoespasmo. Este proceso lo que hace es contraer el músculo liso de la arteria para disminuir el flujo sanguíneo local. Y al mismo tiempo las plaquetas se unen al endotelio de los vasos rotos al endotelio de los vasos rotos. Ellas cambian de forma y liberan una sustancia que tiene como función llamar a otras plaquetas para formar un tapón plaquetario primario, que tiene una función temporal. Esta es la primera etapa de la hemostasia. Después se crea la segunda etapa, que es que se activa la cascada de la coagulación y se crean las fibrinas, que estas le dan fuerza y estabilidad a ese tapón plaquetario. Y como tercera y última etapa es la fibrinólisis. Esta lo que hace es ir degradando poco a poco
ese tapón plaquetario porque ya la lesión está corregida, por así decirlo. Gracias a la plasmina. La plasmina es un reductor de la fibrina. Coagulación. La coagulación es un proceso en que la sangre líquida se convierte en coágulos de sangre semisólidos. Esto es un coágulo de sangre. ¿Ok? Esto se da para evitar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos dañados. Cuando un vaso sanguíneo se daña o se rompe, las pequeñas partículas en la sangre denominadas plaquetas forman un tapón en la zona de la lesión. Poco después, las proteínas sanguíneas denominadas factores de la coagulación se activan en forma de compleja cascada a fin de fortalecer dicho tapón plaquetario. Posteriormente, la herida se cicatriza y este tapón plaquetario se descompone. Esta es una foto de los factores de la coagulación.